Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Caballero Gonal. Siempre decimos esta frase, que la casa de Caballero Gonal, porque esta es la casa que ocupa el espacio de la casa donde él nació, es la casa suya, pero es la casa de todos los que aman las letras y especialmente de todos los que aman la poesía, puesto que para Caballero Gonal la poesía era el sumum de las artes en general. Él decía que no había nada más elevado que la poesía, ni más difícil. Por eso cada vez que recibimos en la Fundación a un poeta nos sentimos muy agradecidos porque nos haya escogido y muy contentos porque también de ese modo estamos haciéndole un homenaje a nuestro titular y a su amor por la poesía. Juan Antonio Mota ya no es la primera vez que está aquí. Sus dos libros se han presentado, sus dos libros de poesía se han presentado aquí y digamos que ya él tiene que ser como de la casa, ¿no? Lo consideramos de la casa. Cuando alguien nos hace ese regalo de elegirnos para presentar su libro, pues lo consideramos que ya es de la casa. Y José Wilson. Yo mismo. ¿Segundo apellido cómo es? Pina. Pina. José Wilson Pina no había estado aquí, por lo menos no había estado en la mesa, pero para nosotros también es un placer hoy recibirlo porque sabemos que también a él se le da muy bien lo de las letras. Uy. Y bueno, quién sabe, quizás en otra ocasión sea él el que esté en el centro y tenga a un presentador a su derecha. No sé. No sabemos. Veremos sentado ese momento. Nunca se sabe. De Juan Antonio pues no les voy a decir apenas nada, porque primero porque veo que muchas caras de los que estáis aquí sois conocidos de él, aunque también hay muchas caras de fieles de la Fundación que repiten su visita, como es habitual, y también porque tiene un presentador a su derecha que lo conoce mejor que yo. Pero sí que quiero destacar que este libro es un escalón muy grande con respecto al primer libro, que ya era un buen libro, porque por eso se presentó aquí, si no, no se habría presentado, pero este es un escalón muy alto, ha subido de repente como más que un escalón, una escalera, y nos alegra cuando se ve esa madurez, esa maduración en las letras. Eso también tiene que ver con que él ha sido paciente a la hora de la publicación. No, hay personas que se animan, se cogen la carrerilla y después de un libro a los 6 meses quieren publicar otro y otro y otro. Y la poesía necesita ese reposo, ese respeto, esa espera. La poesía llega cuando quiere, no cuando uno la busca. Entonces yo creo que eso lo ha entendido muy bien Juan Antonio y por eso este libro es mucho más maduro, mucho mejor, mucho más poliédrico, con más lecturas que el anterior. Así que yo los felicito por eso y estoy contenta de que esté hoy con nosotros. Además, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Creo que el reposo es necesario. Muy necesario. El primer libro quizás pegó esa impulsividad. No, pero era un buen libro. Hay un proceso quizás también de maduración, aunque ya te digo que este libro también por otra parte se escribe a sí mismo, ¿no? Es decir, que llega a mí de una manera un poco inesperada, ¿no? Porque evidentemente surge donde surge, ¿no? Pero te ha cogido, ha llegado a ti cuando tú estabas preparado. Y eso, a la poesía hay que hacerle la cama. La poesía no puede llegar a una habitación y encontrarse una cama deshecha. Tiene que tener unas buenas sábanas, una buena almohada. Tiene que tener una cama hecha para que se aposente y diga, aquí me quiero quedar porque aquí hay un poeta que me va a respetar. Y yo creo que eso es lo que te ha pasado a ti. Bueno, así que sea así, ustedes ahora lo juzgarán. Le voy a dar paso a su presentador y nada, espero que pasemos una tarde muy agradable de poesía, de amistad y después de un vinito que ha traído Juan Antonio, que ya nos contará de qué bodega es, porque siempre un buen poema se redondea con un buen brindis también, eso es muy importante, y más en Jerez. Así que le damos paso a su presentador. Muy bien. Pues muchas gracias por esta introducción y Juan Antonio, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí contigo. Un placer enorme para mí. La primera presentación me la perdí, estando yo todavía en Alemania, cuando te dio por publicar El Retorno. Podría haber esperado un añito más y hubiese coincidido conmigo.
Pero bueno, Juan Antonio y yo nos conocemos ahora, viniendo para acá, lo recordamos también, 25 años, que se dice pronto. Una de estas amistades de que del primer día que te conoces, haces, no sé, conectas. Hay química, en un sitio donde Luis, un antiguo compañero y amigo nuestro también, de nuestros tiempos. Que alegría verte, Luis. No ha cambiado, ¿eh? Hay que ver, 25 años y mira cómo está. Y sí es verdad de que en un entorno como era eso de la hostelería, pues muy estresante, encontrar buenos compañeros, buenos profesionales, pero sobre todo amigos, que se han mantenido durante 25 años, pese a separarse nuestros caminos. Yo ir por otro sector. De hecho, como decía Pepa, yo me dedico también a las letras, pero temas contractuales, o sea, de que no es tan gratificante como esto. Pero sí es verdad que hemos sabido mantener esa amistad durante 25 años, estando yo muchos años también en Alemania, así en varias etapas, y era esa conexión que hay entre, no sé, amigos ya que se sienten como hermanos, pese a no tener un contacto continuo y estar siempre, o sea, de que eso fue, no sé, has sido tú, entiendo, Juan Antonio, que a mí me cautivaste desde el primer día. Es una persona que a mí me impresionó esa capacidad de reflexionar, de compartir también sus ideas, de saber escuchar y no sé, te hacía pensar. Tú a mí me dabas muchas ideas, iba yo un poquito más por una vía así más, no sé, más comercial, menos no sé, no era tan espiritual como lo que cuando hablábamos en esos ratos, que hubo muchos y largos, que se pasaba mal, pero por otro lado también, o sea, de que te sacaba del hoyo tener un amigo como Juan Antonio. O sea, de que, bueno, y además, pues me alegro mucho de que haya vuelto yo hace unos años y ahora, pues sí, estamos más cerca, que se dice pronto, más cerca y al mismo tiempo igual de lejos, porque el trabajo, cada uno lo sabe, te hace entrar en una rutina y creo que hay que pararse más a menudo y pensar también en otras cosas, no solo en el trabajo, y reflexionar, sobre todo. Reflexionar para lo que ayuda también pues, una obra como la tuya. El retorno ya tuvo su momento, porque cuando tú lo publicas, yo me estaba planteando precisamente eso, retornar a mi patria, retornar a casa después de otra segunda etapa en Alemania de 10 años. Y bueno, cuando me llegó tu libro, lo adquirí, lo leí, y admito de que, voy a decirlo así, que aquí los profesionales de la poesía están aquí. Yo no entiendo de poesía, pero creo que como todos nosotros entiendo de sentimientos, entiendo no sé, de temas profundos cuando te llega, cuando te toca realmente lo que es el alma, por varios motivos. Y con este libro ahora, El día más largo, sí es verdad que me llega a mí en un momento muy complicado. De hecho, cuando tú lo publicas a final de año, yo lo tengo y no lo leo. Porque, bueno, pasaba por el momento del fallecimiento de mi madre, que se estaba muriendo la pobre, y claro, se hace muy difícil pensar, leer un libro que está dedicado a otro amigo que también de los tiempos allí del hotel tuve la suerte de estar un tiempo al menos pudiendo disfrutar de esa amistad también, aunque era diferente, un poquito más de distancia, pero no obstante, yo sabía lo que me iba a encontrar. Me iba a encontrar en una situación que me iba a hacer pensar en qué situación me encuentro yo ahora mismo. Me estoy despidiendo de mi madre y llegó un momento de que cuando ya no había esperanza, de que estuvo un mes más o menos, de que a lo mejor podía salir adelante y tener una, no sé, al menos vivir. No sé si era vida ya lo que le quedaba, pero en las últimas 2 semanas que le quedaban a mi madre, que ya los médicos decían que cualquier día ocurrirá, sí es verdad de que me siento junto a la cama de mi madre y empiezo a leer este libro. Y bueno, ahí me encontré de todo porque estaba contando mi vida, estaba viviendo yo en palabras que yo no sería capaz de pronunciar y de escribir de esa manera, pero me tocó tan profundamente que de verdad aquí hay cosas de que me veo delante del espejo por la mañana pensando
¿qué hago yo preparándome para ir a un trabajo si se está muriendo mi madre ahí en el centro ya de Alzheimer donde estaba la pobre? Y ya intentas buscar, no sé, un significado y salir de ese hoyo. Y a mí el libro me ayudó. Me ayudó porque no sé, esa soledad que por mucho que compartía mucho tiempo con mis hermanos, en general también, pero en el momento que uno se encuentra solo, estás tú solo con tus pensamientos, con tus ideas, con tus miedos, y lees de repente, con las palabras de otro, sabiendo yo que además, un grandísimo amigo como eres tú, Juan Antonio, y me confortó, me reconfortó y me ayudó también en ver, pues sí, que después hay un más allá también, y más allá no lo digo en el sentido espiritual, sino en el día a día, de que la vida tiene que seguir. Y eso lo expresas tú de una forma que para mí, que no soy ni conocedor ni entendedor de poesía, yo lo que sí sé que entiendo es cuando algo me toca. Y eso lo tuve con este libro. Entonces, sinceramente, es una experiencia que se describe aquí, un camino, un proceso que todos, por desgracia, conocemos. Porque llega a unas alturas de nuestra vida de que ya nos hemos tenido que despedir, por desgracia, de muchos amigos, familiares, seres queridos. Y creo que aquí nos encontramos con esos sentimientos, esos pensamientos, y no sé si es porque es tuyo el libro y me hizo incluso pues vivirlo más de forma más intensa, o igualmente sí puedo tener hasta cierta tendencia a la poesía, no lo sé, hasta ahora yo no había descubierto la poesía para mí, pero sí veo ahora con este libro de que es posible, de que puede haber poesía también para mí, a lo mejor no toda, pero puede haber más de una que me llegue. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Recomiendo la lectura porque simplemente es reencontrarse con uno mismo y ver de que bueno, todos estamos en el mismo barco, en este tipo de situación. Así que yo igualmente no me voy a enrollar mucho más, Juan Antonio, porque prefiero de que te escuchen a ti, que eres el orador innato se dice en español correctamente. Gracias. Así que te quiero pasar la palabra. Buenas tardes a todos. Sinceramente yo podría dejar la presentación aquí mismo, porque después de lo que han dicho ellos, yo podría levantarme y podría perfectamente irme, ¿no? Creo que, aunque Pepa ha estado hablando más del proceso creativo del libro, en fin, porque ella bueno, pues conoció el primer libro y bueno, la evolución que ha sido, digamos, este paso, ¿no? Digamos, a nivel literario. También lo ha leído, evidentemente, y su opinión es para mí de gran valor, como la de José. Pero claro, José estaba viviendo esa situación tan especial, ¿no? Tan difícil. Y yo, sinceramente, lo que acaba de expresar él ya es más que suficiente, es decir, es un premio que va más allá de cualquier cosa a la que pueda aspirar un autor. Es decir, un autor lo que intenta básicamente es llegar al lector y que ese mensaje que intenta hacerle llegar, pues bueno, se sienta de alguna manera identificado, ¿no? Con él, ¿no? Lo que acaba de expresar José aquí sobre bueno, su vivencia personal con el libro y lo que para él ha supuesto, bueno, pues yo creo que es ya tremendamente relevante, ¿no? Para mí a nivel personal y creo que para cualquiera de los que están aquí presentes, ¿no? Porque precisamente ese es el objetivo, ¿no? Él encontró ese pequeño huequecito, ¿no? De decir, bueno, oye, pues me siento un poco más, quizá un poco más aliviado, ¿no? Entonces, en una situación tan complicada, ¿no? Yo creo que bueno, que eso de por sí habla por sí solo, ¿no? Yo, antes de nada, bueno, quisiera dar las gracias, pues por supuesto, a la Fundación Caballero Bonal, en este caso, por darme entrada en la que esta, como dice Pepa, bueno, pues me abre las puertas de su casa. Por otra parte, por supuesto, mi amigo José Wilson, a todos vosotros, sin lugar a dudas, estoy viendo aquí a personas que hace ya muchos años que no veo, gente a la que quiero, gente que sabe perfectamente
que hemos vivido muchas cosas juntos y bueno, el hecho de escribir un libro, bueno, termino con el tema del agradecimiento, por supuesto las gracias a mi editorial, en este caso a Ole Libros, una editorial valenciana a la que fue la única editorial tradicional a la que envié este manuscrito y que inesperadamente, después de pasado un largo tiempo, pues bueno, decidieron apostar por este libro. Pepa sabe muy bien lo que esto significa dentro del mundo literario, es muy difícil abrir la puerta dentro de lo que es el mercado de la editorial tradicional. Y bueno, por supuesto agradecer también a Bodegas Díaz Mérito, en este caso, el mecenazgo, ¿no?, que ha tenido con la contribución, en este caso, bueno, por esa copita de vino que nos tomaremos después, ¿no?, porque al fin y al cabo, bueno, todo esto contribuye a que un acto literario sea, pues, un poco más generoso, ¿no?, si cabe, ¿no? Con respecto al libro en sí, bueno, pues comentar, voy a intentar ser breve, me gustaría que además al final, pues verdad, Pepa, que si ellos quieren hacer una pregunta que la haga. Este libro fue presentado inicialmente en la tierra de mi amigo, un buen amigo que se fue hace ahora 2 años, que se fue de forma completamente inesperada y de hecho el libro está dedicado a mi amigo. Pero es un libro que obviamente, como ha expresado José, nos toca a todos, ¿no? Porque obviamente todos hemos perdido algún ser querido, algún familiar, algún amigo, etc., ¿no? Por tanto, es algo que indudablemente e inevitablemente pues nos toca a todos, ¿no? El libro se presentó allí concretamente en Brea, que era la tierra de mi amigo, porque nosotros le hicimos una promesa en vida. Es decir, nosotros le dijimos, digo le dijimos porque éramos un grupo de 3 personas que siempre estábamos juntos y nos veíamos 2 o 3 veces al año y manteníamos siempre un contacto telefónico y 2 o 3 veces nos reuníamos pues para comer y, en fin, tomar las copas y esas cosas que se suelen hacer, ¿no? Y él siempre, como buen maño que era, pues hablaba mucho de su tierra, de su ciudad, en fin, de Brea, llevaba muy el estandarte del club de fútbol de Brea, lo llevaba también por todas partes, era muy futbolero. Compartió conmigo momentos también muy bonitos con la publicación del primer libro, tengo fotografías de él, pero estando en vida él, pues nosotros, a mí no me gusta hablar nada más en pasado de él, yo casi siempre, hablo siempre, casi siempre, no sé que se me escape, pero ahí siempre suelo hablar en presente de él. Bueno, le dijimos que iríamos a conocer su tierra y el primer año, pero eso hace 2 años, porque el primer año no cumplimos nuestra promesa y a raíz de, bueno, pues de su fallecimiento, pues bueno, se abre, digamos, una especie de brecha, digamos, en mi interior. Como dice Pepa, quizás yo estaba en ese momento quizás preparado a lo mejor para escribir. Lo cierto es que el libro de alguna manera se escribe a sí mismo. Yo empiezo a escribir realmente el libro porque hay un momento de ruptura, ¿no? Es decir, una mañana de forma inesperada, pues yo no vengo aquí a llorar, es decir, yo vengo aquí a realzar sobre todo la memoria de todos aquellos que se fueron, por supuesto la de mi amigo y por supuesto de todos aquellos que no están. A mí me han tocado también grandes ausencias en mi propio entorno familiar y también, lógicamente, en mi entorno con mis amigos, etc. Entonces, no vengo a llorar porque yo creo que realmente la vida y la muerte son 2 caras de una misma moneda y al fin y al cabo, en nuestro propio tránsito vital, no tenemos que desechar ni una cosa que nos viene dada por nacimiento, por azar, y muchísimo menos tampoco tenemos que contemplar la muerte como un fin absoluto. Yo creo que esto obviamente dependerá de las creencias y de las convicciones que tenga cada ser humano. Como he dicho en alguna ocasión, tú puedes ser ateo, puedes ser agnóstico, puedes ser creyente, es decir, tú puedas tener la visión que tú quieras tener, ¿no? Pero indudablemente yo sí creo que la manera en que tú proyectas la pérdida, eso también, como he dicho en alguna ocasión, puede ser sinónimo pues de sanación por un lado o bien incluso de enfermedad, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando un ser querido se te va, el modo en que tú proyectas esa pérdida
si no lo contemplas de una manera, y quiero que me entiendan entre comillas, ¿no? Como algo que forma parte, ¿no?, de esa circunstancia vital, yo creo que terminaría por hacernos un daño más fuerte aún, ¿no? El libro en sí no te puedo decir que sea, o no puedo deciros que sea obviamente un canto a la vida, pero sí se realza la fuerza que tiene la vida también dentro del libro. De hecho, este libro, la propia portada, en este caso del libro, que la hizo un buen amigo mío, un ilustrador que se llama Miguel Ángel Alfaro. Yo le expresé la idea del libro en 4 líneas y el tío la clavó del tirón, o sea, a la primera, ¿no? Yo le dije, sí, esa es la portada, porque la portada se ven un poco 2 tonalidades, y es un poco la vida, la muerte, la materia que somos, ese espíritu que albergamos también todos, ¿no? Y eso yo creo que lo encajó, ¿no?, perfectamente aquí, ¿no?, en esta imagen, ¿no? Bueno, el libro, como digo, se escribe porque hay una ruptura, es decir, yo recibo una noticia, esa noticia es una mañana prácticamente que me he levantado de la cama, donde aquí está su mujer hoy con nosotros, se llama Natalia, y bueno, él nos comunica pues que mi buen amigo se ha marchado, ¿no?, de forma inesperada. Bueno, en realidad eso te rompe los esquemas, me decía, el libro se llama El día más largo porque obviamente cuando un amigo se te va o cuando ocurre esto, la longitud del día puede estar en función de tu propia percepción, de la unión, del vínculo que tú tienes con ese ser querido, por supuesto, también, pero tú empiezas a vivir tu propia cotidianidad y es de un modo completamente diferente, o sea, nada te parece igual, todas las emociones y los sentimientos que tienes a lo largo, no solo ya de ese día, ¿no?, tú le pones el título de un libro, sino realmente durante todo el duelo, ¿no?, que vas pasando durante esos meses, conforman en sí mismo un día muy largo, ¿no? La primera parte del libro realmente expresa esto, ¿no? Es decir, es el conjunto de emociones y de sentimientos que se desprenden de esa pérdida, y viene a hacer referencia a esa ruptura con tu propia realidad, ¿no? Se resquebraja absolutamente tu propia cotidianidad, todo lo que tú haces de forma normal deja de tener sentido, como comentaba antes José, ¿no? ¿Qué hago yo aquí, ¿no?, de pie mirándome al espejo mientras mi madre, ¿no?, se está muriendo? ¿A dónde voy? ¿Para qué voy a trabajar? ¿No? ¿Qué hago? Y al mismo tiempo él dice, la vida continúa, ¿no? Sí, evidentemente nos hacemos muchísimas preguntas, el ser humano por sí mismo es frágil, nosotros somos seres que nos movemos en una gran incertidumbre, intentamos de forma, yo diría que bastante decepcionante, intentar tener respuestas para todo, y realmente no solo no hay respuestas para todo, sino que tenemos que intentar más bien tener cierta pausa en nuestras vidas para saber explorar aquellos territorios que realmente nos hacen realmente feliz, ¿no? Vivimos en una sociedad tremendamente vertiginosa, donde esa falta de reposo no existe, y muchas veces esa falta de reposo viene impelida o nos fuerza realmente a llevarla cuando ocurre algo así, es decir, cuando realmente un ser querido se te va, de repente ese reposo parece que te está llamando, ¿no? Porque es ese momento en el que te quedas perplejo delante del espejo diciendo, bueno, ¿y qué pasa con tu vida? ¿Qué es esto que está pasando? ¿No? Hay ese sentimiento de decir, ¿de verdad está ocurriendo esto? O sea, no llegas realmente ni a creértelo. Cuando estás delante del cuerpo, presente en este caso de este ser que tú quieres, ¿no? Y que prácticamente 2 minutos, 1 hora antes ni siquiera sabía. Es decir, ese momento es un momento que te hace, que te reclama por dentro, ¿no? Que te dice, oye, esto pasa, ¿no? Esto es así, ¿no? Es así, ¿y por qué, no? Y donde te parece el por qué te planteas muchas cuestiones, al final la gran llamada está en saber que tú tienes que tener esa pausa hacia ti cuando tú realmente respiras, cuando tú todavía eres capaz de inhalar ese aire, cuando tú todavía vives, cuando tú todavía puedes hacer cosas, ¿no?, alrededor de los que están,
y puedes hacer que la vida de los que están alrededor pues también sea, en definitiva, pues un poco mejor. La primera parte del libro, como digo, es una parte donde se desprende, como te digo, ese conjunto de emoción y de sentimiento que va desde ese momento que te levantas a ese momento en el que tú te tomas el desayuno por la mañana, esa parte en donde tu propio espíritu, eso que dicen alma, ¿no? Si realmente nos contiene, que en mi opinión sí, que cada uno pueda tener sus convicciones, a partir de ahí tú estás masticando, empiezas el desayuno, es esa parte de la materia que sabemos que tiene un límite, ¿no? Que es algo completamente inexorable, que sabemos perfectamente que algún día pues tendrá ese principio, ese fin, ¿no? Eso va a terminar algún día, pero esa parte de ti que te está hablando y que habla contigo mismo, esa parte que te interroga, esa parte a la que tú tienes que dar respuesta y que va en el día a día, en esa cotidianidad, te va forzando a darte a ti mismo esa respuesta ante lo que te está ocurriendo alrededor con esa pérdida, es realmente la parte que contiene, digamos, la primera parte que contiene este libro, ¿no? Pasa por esa parte del desayuno como llega el momento que llegas a estar delante del ataúd, como el momento en el que ves a tus propias gatas, cuando llegas a la vuelta, cuando ves a la gente que está allí. Es decir, es esa parte donde tú has intentado encontrar quizás algunas respuestas y sentido a lo que es tu propio tránsito, ¿no? Tu propia forma, ¿no? de ir por la vida, ¿no? Incluso te preguntas si lo que estás haciendo lo estás haciendo correctamente, no lo estás haciendo correctamente, si crees que en un momento determinado vas demasiado deprisa y te estás aislando de lo que realmente es importante para ti. En fin, al final yo creo que ningún ser humano sigue siendo el mismo desde el momento en que pierde a un ser querido. Yo creo que realmente hay un proceso de transformación, que nos hace adaptarnos a ese momento. Yo recuerdo perfectamente, lo he comentado también, siempre lo digo, al final tengo aquí a mi padre presente hoy. Yo perdí, por ejemplo, a mi abuela, por ejemplo, y yo recuerdo que me influyó su pérdida mucho más de lo que yo supuestamente pensaba, ¿no? A priori yo suponía, ¿no? Es decir, y estas cosas muchas veces hay gente, ¿no? Que normalmente suele decir o suele incluso juzgar a otros, ¿no? Por cómo se comportan o cómo hacen determinado tipo de cosas. Al final el que la lleva la entiende, ¿no? Lo que sí tengo bastante claro es que la pérdida te transforma y que nosotros dejamos de ser los mismos, nos transformamos, tenemos nuestra identidad, pero esa mochila la llevamos con nosotros y seguimos andando, ¿no? Seguimos haciendo ese camino. Sí es verdad, y lo he comentado también, que me parece verdaderamente, y debo hacer una alusión en este caso a la forma tan terrible en que se banaliza también la muerte, ¿no? Es decir, yo creo que estaremos de acuerdo en que todo lo que está pasando en el planeta, en este mundo loco que nos ha tocado vivir, en fin, banalizar la muerte, es decir, convivir con la muerte es una cosa, pero banalizar el efecto de la muerte es algo completamente diferente. O sea, nosotros no podemos estar impasibles ante lo que está ocurriendo en Palestina, lo que ocurre, por ejemplo, en lugares como Ucrania, o lo que puede estar ocurriendo en cualquier rincón del mundo donde la gente muere de forma impasible, y nosotros tendemos a mirar hacia otro lado como si eso fuera algo normal, algo usual, algo que forma parte de nuestra vida, como el café que te tomas por la mañana. O sea, esto es algo totalmente inadmisible. No podemos estar en ese punto de pasividad, ese punto de impasibilidad, ese punto de confort. No se puede estar ahí. Es decir, tenemos que intentar cambiar un poco las cosas. Yo realmente, si escribo, es para intentar llegar a lectores e intentar que la gente se conciencie un poco sobre la importancia que tiene, sobre todo, ser mejor persona y tener un carácter más humanista con respecto a tu círculo, a la gente con la que te rodea, a lo que tú eres, digamos. Tu forma de ser tiene que ser una... Cada uno es como es, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que es muy importante hoy día tener una proyección más humanista. Estamos encerrados en una espiral donde la vida del ser humano no vale absolutamente nada. Alguien puede decir, bueno, sí, pero esto ha pasado siempre. Sí, efectivamente, el ser humano siempre ha sido el ser humano, capaz de lo mejor y de lo peor,
pero hay una cosa que es bastante clara, es decir, tenemos que tomar conciencia. Y yo creo que vivimos en un mundo donde hemos perdido conciencia. No sé, el siglo XVIII, el siglo de las luces, ha habido momentos en la época del hombre que, aun siendo muy duros, el hombre estaba mucho más cerca de la literatura, mucho más cerca de la filosofía, mucho más cerca del pensamiento, sobre todo del pensamiento crítico. Esto es fundamental, que hay que retornar a los clásicos, que hay que retornar fundamentalmente a nuestros clásicos. Cuando hablo clásicos estoy hablando de nuestro propio origen, me puedo ir hasta Alejandro Magno, puedo ir a la antigua Alejandría, pero vámonos si queréis a Grecia, a Roma, pero tenemos que recobrar este espíritu, ¿no? Que luego se recobró con el Renacimiento, ¿no? Es decir, esto es fundamental. Y esto hoy día no ocurre porque nos están vendiendo una idea del éxito, una idea del confort, que son auténticamente situaciones completamente, son espejismos, son lugares donde realmente la verdad y la belleza no existen. En esos lugares la verdad y la belleza no existen. Al final del camino hay una cosa que está bastante clara, y es que todo lo dejamos aquí y la parte realmente buena que te llevas es esa parte que está relacionada con la verdad, con la belleza y con la justicia. Esa es la parte que realmente te va a sacar buena de aquí, ¿no? Bueno, esa es la primera parte del libro, ¿no? Que es un libro que José comentaba. Yo ya para mí, es decir, cuando alguien me dice lo que José ha comentado, por ejemplo, acerca del libro, en una situación así, yo me siento ya más que agradecido, y más, para mí este libro ya ha cumplido su propósito. La segunda parte del libro es una parte a la que yo he llamado epílogo, que es una parte en la que, lo digo de esta manera porque además me gusta decirlo de esta manera, es decir, aunque suena un poco chungo, ¿no? Yo ajusto cuentas con la vida, ¿no? Es decir, es el momento ese en el que tú tomas esa reflexión, ¿no? Ese acto de conciencia que te lleva a pensar, bueno, esto ha ocurrido, ¿no? Y tú ahora te cabreas, ese momento de rebeldía, ese momento de decir, ¿por qué ahora y de este modo? ¿Por qué no es justo ese momento de consternación, ese momento, yo le digo, incluso de agresividad, de rebeldía, donde tú dices, hostia, esto no puede ocurrir, ¿no? Las cosas no pueden ser de esta manera, esto tenía que haber sido diferente porque ellos, cualquiera de ellos, no lo merecen, ¿no? Y luego hay un acto ahí de todo ese cabreo que tienes encima, ¿no? Porque lo tienes, donde realmente si estás preparado, o tienes que estar preparado también para ello, yo creo que tienes que estar preparado. Creo que hay muchas personas que no están preparadas ni siquiera para asumir su propia muerte, es decir, esto es muy complicado, es decir, tener ya una determinada edad, como tenía por ejemplo mi abuela con 94 años y decía, joder, por cojones sigue que morirse, es decir, tener ese punto de decir, oye, esto es increíble, ¿no? Me tengo que morir yo con 94 años que tengo, es que me tengo que morir, y estaban ya súper cabreados con ello, ¿no? Y, bueno, lo que quiero decir es que tenemos que prepararnos también, no solamente para vivir, hay que prepararse para vivir, pero también hay que prepararse para morir, ¿no? Esto es algo así, esto hay que tomarlo de una manera sencilla, aunque sea duro, pero yo creo que es mucho más duro pensar lo contrario, creo que es infinitamente más duro, ¿no? Pensar o vivir o creer, bueno, que vas a ser un ser infinito, no, si no te preocupes, si una eternidad te espera. Yo soy creyente y creo en una eternidad te espera y creo que me voy a reunir con los míos. Evidentemente, habrá quien dice lo contrario, yo respeto cualquier tipo de opinión, pero bueno, en esta segunda parte del libro, al final ese cabreo termina por decirte, oye, si no pasa nada, si al final tú esa parte tuya, que ese espíritu, esa huella, ¿no? Que tú vas a dejar aquí y que bueno, que puede ser un libro, pero bueno, al final son los principios y los valores que tú inculcas a la gente que te rodea, a la gente que tú quieres, a tus amigos, eso es, ¿no? Realmente la parte importante, lo que hace que vosotros estéis aquí, amigos, gente a la que yo quiero, es decir, esa parte es la parte que me va a quedar el día que yo me vaya, esa es la parte que va a quedar para mí, esa es la que yo me voy a llevar de aquí, ¿no? de este mundo, ¿no? Y es la parte que a mí me dejó mi amigo, en este caso, la que me dejaron mis abuelos, la que me han dejado más de una de las personas, ¿no? que hoy no están aquí entre nosotros, ¿no? Y yo me quedo con esa parte y realzo esa parte yo la elevo, es la parte que elevo en esa segunda parte del libro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa parte que yo digo en el que digo, sí, bueno, ha ocurrido, pero mira qué bueno si fuiste capaz de hacer todo esto. Ahora os lo explicaré con un par de poemas, porque yo creo que además la poesía está para ser leída. Yo normalmente suelo leer un par de poemas, pero la poesía está para ser leída, ¿no? Para ser leída en silencio, en soledad, con uno mismo, cuando uno lo crea conveniente, ¿no?
Es un libro que llama al reposo, pero que llama también, hace un llamamiento claro a que a pesar de que nosotros seamos seres que estamos abocados evidentemente a la extinción por propia naturaleza y si no por degüello de nuestra propia, en fin, de nuestra propia ineptitud humana, hay una cosa que está bastante clara, que es que tenemos que prepararnos todos para crecer cada día más en nuestras vidas, es decir, los días que nos queden, ir creciendo cada vez más. Es decir, yo intentaré, si Dios quiere y llego a tener 80 años, intentaré ser un hombre un poco mejor de lo que soy hoy, ¿no? Es decir, yo creo que eso ya sería un logro para mí. Sería, si me miro en el espejo con 80 años y me encuentro en el mismo punto en el que estoy hoy, creo que habré perdido el tiempo. Esa parte es fundamental. Luego ya cada uno podrá orientar su vida donde quiera orientarla, ¿no? Pero nosotros somos, como he dicho al principio, somos seres muy frágiles y todos, la muerte nos iguala a todos, todo lo que es materia, todo lo mundano, todo aquello que no sirve absolutamente para nada, todo esto se queda aquí. Tú le podrás dejar a tu hijo 6, 60 o 600.000 euros, pero realmente lo que tú le dejes a tu hijo, esa impronta que tú le dejes en su ser, eso es lo que realmente queda. Y a partir de ahí apaga y vámonos. Yo por esto os voy a leer ahora simplemente dos partes y insisto, de verdad, yo estoy hoy contento de que estéis aquí, pero sobre todo también quiero que llevéis un poquito esa reflexión, ¿no? Y que la poesía sale en soledad y sale en silencio, y se lee, pues yo digo, para uno mismo, ¿no? Y se comparte cuando uno lo desea con los demás. Al final lo vais a ver, os voy a leer dos poemas del libro, uno en la primera parte donde hace referencia a esas emociones, a esa ruptura, como yo digo, ¿no? De tu cotidianidad, ¿no? Y luego pues ese momento en el que, como te digo, tú ya has ajustado tus cuentas, pero tú realzas, ¿no?, la belleza realmente que tiene el propio tránsito vital. Es decir, nuestras vidas son vidas bellas por sí mismas. Eso es algo que hay que entender, ¿de acuerdo? Hagas lo que hagas, pero si te comportas bien, y no eres un miserable. Es decir, tienes que intentar ser buena persona, comportarte bien, ¿no? O sea, yo creo que en el tránsito tenemos que intentar aspirar a esto, ¿no? A ser sobre todo buenas personas. Esto que puede parecer algo muy cristiano, algo en plan monjil, algo en plan que viene de ahí, no, escucha, si eso es una cuestión básica y esencial. No pierdan el tiempo, no perdáis el tiempo con personas que no merezcan vuestro tiempo. Intenten siempre coger o tomar de las personas toda la parte buena de las personas. Todos nos equivocamos, somos seres tremendamente imperfectos, pero tenemos que tener ese ansia por mejorar y por ser un día un poquito mejores, ¿no? Por limar nuestras asperezas, ¿no? Por quitándole aquellas cositas que no nos hacen tan buenos en materia de bondad. La bondad que tanto se pierde, esta bondad que hemos perdido. Es que hemos perdido completamente la bondad, la hemos perdido. Se ha perdido, el mundo está como está porque hemos perdido la bondad. Hemos perdido ese sentimiento de hermanamiento. Este libro habla también de eso. Habla de la pérdida, pero habla de todas esas pérdidas y de las pérdidas infructuosas. Porque imaginaos lo que puede sentir una niña, en fin, cuando recibe un bombazo, en fin. Vamos a ver un par de cosas, un par de poemas del libro. Primero va a ser este, por ejemplo. De la primera parte, como comento, hay muchos sentimientos, muchas emociones en ese día tan largo. Alguien me decía el otro día, me decía Robert aquí en el programa directo en Onda Jerez, dice, yo recuerdo que cuando mis padres se murieron se convirtió aquello, y ahora que estoy hablando contigo, se convirtió aquello en el día más largo. ¿Y qué largo? O sea, pero un día largo que todavía incluso decía él, todavía siento, ¿no?, que ese día todavía como que no se ha terminado, que eso también es así, es decir, que es normal, es decir, es que hay esa pérdida, esos días tan largos se llevan a modo de duelo personal y nunca sabe uno realmente si eso tiene realmente un fin a nivel interno, y realmente es que no lo tiene, realmente es que tú simplemente lo arropas, lo cubres, lo atesoras y a partir de ahí tú dices, bueno, pues sigo adelante porque además la vida te impele a seguir adelante. Hay personas que incluso a través de la pérdida de un ser querido, pues al final terminan también, pues, terminando incluso
peor. Es decir, personas que en vez de tener una actitud vitalista, ¿de acuerdo? Porque es obvio que tienes que pasar un duelo y está claro que, bueno, sabe Dios, ¿no? Es decir, yo no pondría la mano en el fuego sobre, es decir, cualquiera sabe, ¿no? Es decir, cada ser humano, o sea, no tengo ni idea de cómo pueden afectar determinado tipo de cosas, ¿no? En la vida. O sea, yo no tengo ni muchísimo menos toda la respuesta, pero sí es verdad que me preparo día a día, no solamente en mi trabajo para ser el mejor profesional, sino que me preparo también para que dentro de mi círculo y dentro de prepararme también a nivel personal, ¿no? Frente a lo que viene, ¿no? A lo que viene, que es inexorable, ¿no? Que es algo que está ahí, ¿no? Bien, leeré entonces una primer poema que se llama Tarde Triste, de estas emociones al principio, ¿no? Que dice así: hay tardes tan tristes que cuesta olvidar, penumbras que ahogan y silencios que hieren. Hay tardes que visten tristes como ríos que no van al mar, tardes espesas, mustias que punzan el corazón. Tardes quietas, calladas, sin aves en el cielo, tardes muertas, ya muertas, sin fe ni consuelo. Tardes apagadas, donde la luz no insiste y quema los ojos tanto verdor. Bien, y en la segunda parte del libro, en esa parte que comento que la rebeldía inicial se trastoca y se convierte y se transforma en un mensaje casi de redención espiritual para tú poder continuar e interpretar tu propia realidad y seguir hacia adelante. Digo algo así como lo siguiente. Y quiero que penséis en cualquiera de las pérdidas que hayamos podido tener, porque es un poema que es perfectamente válido para cualquier ser humano que haya tenido una pérdida. Yo esto lo expresé pensando en mi amigo. Se llama Si todo te lo llevaste. Y dice: ¿cuánto amaste? ¿Tuviste la virtud de crecer con ello? ¿Te alimentaste de una puesta de sol mientras el animal rugía por su presa? ¿Fuiste capaz de sentarte en mitad de un camino vacío? ¿Señalaste a alguien con voz bondadosa? ¿Atravesaste el campo, el mar y esta tierra con riscos y montes para festejar el regreso a casa? ¿Cuánto amaste y cuánto lloraste? ¿Fue la herida más profunda que ese amor temprano? ¿Te llenaron de besos la cara? ¿Te abrazaron? ¿Pudiste sentirte hombre en paz y seguro y negar a la incertidumbre su copa venenosa? ¿Te lanzaste al mar? ¿Sentiste la caricia de la brisa sobre la piel quemada y el rastrojo de los días? ¿Aprendiste a amar mientras amabas? ¿Te quisieron? Qué dulce fue la vida si todo te lo llevaste. Bueno, yo quiero daros a todos, por supuesto, las gracias. Si queréis hacerme alguna pregunta, pues podéis hacérmela y nos vamos a tomarnos una copita de vino. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues como no hay preguntas... ¿Hay preguntas? A ver, Leandro, que tú eres un buen amigo que me conoces mucho, seguro que quieres hacerme ahí una pregunta. A ver, Luis, que tú conocías muy bien a José. A José Luis. Nada. No hay preguntas. Bueno, por supuesto. Que siempre son aquí para el día normalmente. ¿El ser creyente no le ha dado una fuerza para poder afrontar ese camino y ese tránsito que explicas estupendamente y tan bonito? Sin lugar a dudas, es decir, yo creo que, veamos,
Creo que es más difícil vivir sin fe que con fe. Es más complicado, lo cual no implica que se pueda vivir sin fe, sin lugar a dudas. Yo soy persona donde he tenido mis crisis, en este caso existenciales, que las he tenido, y mis crisis de fe también las he tenido. He tenido, digamos, mis afrentas con Dios, pero mi patria, en este caso, y contesto rápidamente, mi patria realmente es mi familia, mis amigos, la gente a la que quiero. Pero luego, a nivel personal, cuando tú estás solo, tú necesitas, bueno, más que necesitar, porque eso es un error, ¿no? El que se acoge la fe por necesidad, creo que realmente yerra, ¿no? Yo creo que la fe no tiene que responder a una necesidad, tiene que responder a un deseo profundo de ser. Es decir, de que realmente no tenemos evidentemente las respuestas, a nadie nos va a decir, es decir, eso es una cuestión de, como yo digo, está en función de tus propias creencias, de tus propias convicciones, ¿no? A mí me ayuda, o sea, no es que me ayude, o sea, yo es que más que ayuda, es que no podría concebir mi vida pensando, y me parecería además totalmente absurdo, que yo no volviera a encontrarme con mis seres queridos, con los que hoy están aquí, que mañana no estarán, y con los que ya se fueron. Me parece algo realmente absurdo. Es más, yo encuentro en las cosas más sencillas de la vida, como puede ser, es una cuestión personal de cada uno, ¿no? A mí me puede venir un agnóstico ahora mismo, o me puede venir un ateo y intentar argumentar lo contrario, porque evidentemente cada uno puede tener una posición, ¿no? Y aquí no hay nada demostrable, esto no es nada empírico. Pero yo encuentro en la mirada de un niño, encuentro cosas muy especiales, es decir, cosas que no están relacionadas con las normas y todo este tipo de cosas que el hombre ha creado, ¿no?, para conformar el mundo que habita, ¿no? Igual cuando veo, por ejemplo, y miro al cielo y miro un cielo azul o miro el mar de mi tierra Cádiz, cuando veo esa caleta impresionante y la veo allí como un refugio donde yo puse mis pies en la arena y tengo mis pies llenos de esa arena de niño, y yo sé que de alguna manera todo eso está en mí y debe de estar en un punto más allá de mi vida. De hecho, el punto, en la parte final del libro hay un poema que uno pone punto y final, digamos, no solamente al libro, sino realmente a tu existencia, pero realmente donde tú quedas más allá. Es decir, realmente tú no te quedas en ese ataúd ni te quedas en ese punto de 2 metros bajo tierra, no. Yo les digo a ustedes que eso es una fantasía, ¿vale? Para mí es una fantasía, es decir, yo de hecho discuto con mi cuñado mismo, que lo adoro, él lo sabe perfectamente, nosotros tenemos, en fin, yo de estos temas hablo con mucha pasión, es decir, de ellos, ¿no? Y sí, la respuesta es sí, ayuda, ¿no? Pero ayuda y además reconforta, y además es necesaria, porque la esperanza es necesaria. Pero esa esperanza que es necesaria también hay que trasladarla, o sea, esa esperanza necesaria no hay que trasladarla solo a ese más allá que tú no sabes si van a tornar o no van a tornar, pero lo normal es que no torna porque nadie torna, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que esa esperanza tan necesaria hay que reflejarla en el día a día, aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, en todo esto que está ocurriendo. Esa es la esperanza, ¿de acuerdo?, que tenemos que intentar. Lo que tenemos que intentar cambiar son las cosas que aquí pasan. Lo que aquí pasa, lo que le pasa al vecino, lo que le pasa... ¿De acuerdo? Parece que esto es una charla un poco beata hoy, pero no es una charla beata, entiéndame, esto no es un sermón, es una parte que realmente que... Totalmente de acuerdo, porque yo soy creyente, soy evangélica, estoy totalmente de acuerdo. Pues yo le digo algo, no sé si hay... A mí no es que ya me ayude, es que me reconforta, pero además tengo ejemplos, como le he dicho, o sea, tengo ejemplos, yo los veo. A mí me puede decir alguien, pues lo verás tú, digo, bueno, pues lo veo yo, pero lo veo yo, ya está. Me basta con verlo yo. No, lo expresa estupendamente, muy bonito, o sea, perfecto, para mí es perfecto. Muchas gracias. ¿Algún agnóstico, algún ateo me quiere hacer alguna pregunta? Hombre, yo quiero escuchar la pregunta de un agnóstico, de un ateo, alguien que me azuce. A mí me gusta que me azuce. Que me digan, tío, escúchame, déjate del rollo, que eso ni... A ver, tú, Cris, dime, cuéntame...
Por favor. Yo soy atea, pero Muy... comparto totalmente todo tu discurso y me ha encantado ese humanismo. Gracias. Que aunque sea atea, pues tengo esa misma visión de la vida y esa misma interés en el ser humano y la bondad que hemos perdido. Usted con esa cara no es atea, ya se lo digo yo. Usted tiene una cara que expresa bondad, ¿cómo va a ser atea? Es que es difícil pensar que usted es atea. Yo la miro a usted por la calle o te miro por la calle, si me permite estudiarte, y no pensaría, esa mujer es atea. A la humanidad, y creo que hay que luchar por lo que tenemos aquí y por recuperar esa bondad que hemos perdido. Sí, la hemos perdido, sí. Sí, cree en la bondad, cree en el hombre, que en la humanidad. Hombre, yo digo, hay una cosa clarísima, es decir, no nos distinguimos por nuestras, digamos, es decir, puedes ser ateo, ¿no? Lo que tú quieras decir, al final lo importante está en la acción, es decir, lo importante no es, mucha gente que se pega golpes en el pecho, pero los golpes en el pecho te lo puedes pegar, pero realmente si no haces nada en consecuencia, pues oye, tú no cambias nada si no actúas, es decir, al final esto es así, ¿no? Hay que actuar en consecuencia, hay que tener una actitud, yo creo que tenemos que tener una actitud comprometida. Yo tengo una actitud, por ejemplo, comprometida con mi entorno, o sea, socialmente hablando, esa actitud comprometida tenemos que tenerlo. Y es como cuando le preguntas a alguien, oye, pero la bondad, o sea, lo que es esa recuperación de la bondad es tremendamente necesaria en el mundo actual. Echen vista, miren un poquito atrás simplemente en el tiempo, que es que de verdad les digo que el mundo siempre ha estado siempre muy roído, siempre ha habido muchos males, nadie lo discute, pero yo creo que estamos en un momento muy, muy delicado, donde además las nuevas tecnologías y todo esto, en fin, todo yo tengo aquí gente joven, o sea, hay gente que tiene una veintena de años, yo tengo un hijo con casi 21 años, tengo aquí a mis sobrinos, o sea, tengo gente joven, entendámoslo, es decir, el mundo que vamos, o que les vamos a dejar a ellos, ¿qué tipo de mundo es? Es decir, porque yo he heredado un mundo donde mis padres me abrieron una ventana hacia la oportunidad. Y yo, a pesar de intentarlo y estar intentando abriendo esa ventana hacia la oportunidad, que implica al mismo tiempo una ventana hacia la bondad, donde le digo a mi hijo, tío, por encima de todo tienes que ser buena persona, lo veo realmente complicado. El mundo está lleno de situaciones y de cuestiones realmente muy, muy dañinas para el espíritu. Así que, en fin, a mí me extraña, repito, que usted sea, o que tú seas con esa cara tan buena. Sí, pero bueno, me había sorprende. A ver, mi tío Juan, que ha estado ahí todo el tiempo... No, yo te quiero decir que los ateos no que sean malos. Los ateos, hay muchos ateos que son muy buenos. Claro, no es lo que decía, sí. Yo estoy seguro que, por ejemplo, es lo que digo, o sea, tú puedes ser, yo no juzgaría a nadie por ser ateo, agnóstico, lo que sea, cada uno puede ser lo que quiera, pero sí hay una cosa clara, ¿eh? Es decir, el ateo tiene que ser bondadoso, el cristiano tiene que ser bondadoso, todos tenemos que tener bondad como el próximo, el tema del concepto de bondad. O sea, los conceptos pilares de la cultura clásica, esto de la belleza, la justicia, la verdad, esto nos lleva precisamente a esto, a la verdad. Les invito a que leamos un poco a Aristóteles, un poco, o sea, ahí está, es que esto no es algo de hoy, sí, es que realmente está todo escrito. Nosotros lo que hacemos básicamente es repetir las mismas cosas que se han repetido siempre, pero decirlas de una manera a lo mejor diferente, ¿verdad? Yo creo, pero... La poesía siempre tiene los mismos temas, eso al es final, así, hablamos todos de lo mismo. Exactamente, al final los temas yo creo que son los mismos porque los seres humanos siempre han sido los mismos, siempre en cualquier época, ¿no? Pero al final todas estas reflexiones están ahí, no son nuevas, no es novedosa. El modo en que tú lo cuentas a lo mejor puede ser diferente, ¿no? Y eso es lo que hace también grande también a la poesía en este caso, ¿no? Como arte, ¿no? Es decir, eso es algo que evidentemente, es decir, la poesía tiene la capacidad de que tú este libro terminas de leerlo hoy y a lo mejor a mí me ocurre, ¿no? Dentro de 5 meses puedes encontrar matices en un libro de poesía que no encontraste la primera vez que lo leíste, ¿no? Porque los matices que forman parte de nuestro propio ser son innumerables y nosotros muchos mismos nos sorprendemos ante el espejo, ante ellos. Vemos cosas de nosotros, no solamente hablo de las cosas fisiológicas, vemos cosas de nosotros en nuestro interior que muchas veces nos sorprenden. Todo el mundo tiene una conciencia y al fin y al cabo esa conciencia es la que nos juzga. Al final, quiero decir, tú puedas contarme a mí la trola que me quieras contar, pero tu conciencia
al fin y al cabo es la que a ti te juzga y esa no engaña a nadie. Ahí tenemos a un pequeñajo que había venido a verme, está ahí flipado. Otro joven, Bueno, un lector joven. un lector muy joven. Me va a preguntar algo. Ah, bueno. Ya yo creo que Vámonos. vamos a tomarnos Vamos a tomar un una minutito. copita. Eso, señalar que es verdad que la poesía es sanadora, que la poesía señala también aquellos defectos que tenemos y nos invita a mejorar, por supuesto, pero yo creo que este poemario además nos va a ayudar en muchos casos a aceptar ciertas cosas. O sea, va a ser una medicina, ha sido una medicina para ti y va a ser una medicina, yo creo, para muchas personas que están aquí, y eso es un valor de la poesía que es eterno, y eso está ahí. La poesía sanadora y la poesía también reivindicativa, y eso se ve en tu libro, y creo que todos los que están aquí lo van a agradecer cuando lo lean. Eso, Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Entonces, muchísimas Que tengáis gracias. una buena tarde todos. Gracias.